¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de tu vida? ¿Alguna vez has sentido que estás caminando sin rumbo, tratando de tomar decisiones por tu cuenta y sentirte perdido en el proceso? La verdad es que Dios tiene un plan perfecto para ti, y cuando te permites guiar tus pasos, todo comienza a tener sentido. A menudo queremos seguir nuestro propio camino, ignorando las señales que Dios nos da. ¿Pero este camino trae paz a nuestros corazones? ¿O nos lleva a la frustración, la ansiedad y el miedo? La dirección divina no es un peso, sino un regalo. Seguir la voluntad de Dios es como tener un mapa seguro en medio de una tormenta, ¿y quién no quiere esta seguridad? En este vídeo, exploraremos cómo la fe, la oración y la obediencia pueden transformar su viaje. Entendamos cómo los grandes personajes bíblicos han vivido esta entrega y cómo puede aplicar estos principios a su propia vida. Lo que Dios tiene para ti es mucho mayor que cualquier plan que puedas imaginar. Pero para vivir este propósito, debe dar el primer paso la confianza. Así que quédese hasta el final, porque hoy descubrirá cómo Dios guía su vida puede traer paz, transformación y milagros. Vamos juntos en este viaje. ¿Cuántas veces has tomado decisiones sin consultar con Dios y luego te has encontrado rodeado de dudas e incertidumbres? Caminar en alineación con la voluntad divina no es solo una elección sabia, sino un alivio para el alma. Cuando buscamos la dirección de Dios, encontramos claridad, propósito y paz, porque sabemos que estamos caminando por el camino correcto. No significa que todo sea fácil, pero significa que no estamos solos, y eso marca la diferencia. La paz que viene de Dios no es fugaz, como ofrece el mundo, basado en circunstancias favorables. Ella es firme, resistente a las tormentas de la vida. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y buscamos su guía, podemos enfrentar desafíos sin ser consumidos por la ansiedad. Después de todo, si tiene el control, no hay razón para temer mañana. ¿Has experimentado esta paz que va más allá de la comprensión humana? Buscar dirección divina no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Muchos piensan que confiar en Dios está perdiendo el control, cuando en realidad es la forma más segura de vivir. Cuando nos rendimos a su plan, nos guía por caminos que podríamos no elegir por nuestra cuenta, pero que son infinitamente mejores que cualquier plan que podamos rastrear solos. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a confiar? El problema es que a menudo queremos respuestas inmediatas. Queremos signos claros y directos, olvidando que Dios trabaja de una manera que no siempre podemos entender en este momento. La paciencia es un ingrediente esencial en el viaje de la fe. Confiar en Dios también significa esperarlo, sabiendo que todo sucede en el momento adecuado. Resistir la prisa y aprender a descansar en su promesa es un desafío, pero la recompensa vale la pena. Si siente que su vida no tiene rumbo o no está seguro de sus decisiones, realice una prueba, deténgase, ore y pídale a Dios que dirija sus pasos. Lea la Biblia, busque consejos sabios y observe cómo Dios habla a través de pequeñas situaciones cotidianas. Nunca deja a sus hijos sin respuesta, pero a menudo estamos tan ocupados tratando de resolver todo solo que no escuchamos su voz. Entonces, si hay confusión en tu corazón, tal vez es hora de reevaluar a quien has escuchado. Dios tiene un plan perfecto, y cuando seguimos su guía, encontramos la verdadera paz. La pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a confiar más en Él y menos en tu propia fuerza? Preguntar la guía de Dios es fácil, pero obedecer es otra historia. ¿Cuántas veces has rezado por dirección, pero cuando llegó la respuesta, dudado en ir porque no era lo que esperabas? La verdadera fe requiere más que palabras, exige la entrega. Y esta rendición implica renunciar a nuestros deseos y confiar en que el plan de Dios es mejor, incluso cuando no entendemos completamente. Obedecer a Dios puede ser incómodo, especialmente cuando nos llama a salir de la zona de confort. A veces nos pide que perdonemos a alguien que nos hirió, nos dejamos detrás de una oportunidad lucrativa, pero no estamos alineados con su voluntad, o que sigan un camino que parece incierto. En estos momentos, obedecerlo parece arriesgado. Sin embargo, es precisamente allí donde la fe se manifiesta de una manera poderosa. El problema es que a menudo racionalizamos la voz de Dios. Tratamos de encontrar una salida alternativa, creyendo que sabemos lo que es mejor. Pero el resultado es casi siempre frustración y pérdida de tiempo. Cuando Jonás intentó escapar de la llamada de Dios,
terminó dentro de un pez grande, porque desobedecer la dirección divina siempre es más dolorosa que ir a la manera correcta desde el principio. Dar la voluntad de Dios no significa perder, sino ganar. Es renunciar a lo que parece correcto a nuestros ojos, abrazar lo que es perfecto a los ojos de Dios. Esta entrega genera libertad, porque nos quita el peso de tratar de controlar todo. La obediencia no elimina los desafíos, sino que nos da seguridad de que estamos en el camino correcto, independientemente de las circunstancias. Si le resulta difícil obedecer a Dios, comience con pequeños pasos. Pregúntese ¿qué me ha preguntado Dios ya me estoy resistiendo? Puede ser simple, como dedicar más tiempo a la oración, o algo más grande, como romper una relación tóxica o cambiar la dirección profesional. El punto es que cuanto más practiques la obediencia, más natural se vuelve, y más verás la mano de Dios actuando en tu vida. Recuerde, obedecer es confiar en que Dios sabe lo que es mejor para usted, incluso cuando todo parece apuntar en la dirección opuesta. Y a menudo es en el acto de obedecer que ocurren milagros. La pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a renunciar a tu voluntad para vivir el mayor propósito que Dios tiene para ti? La verdadera fe no es solo creer, sino actuar según lo que se cree. La Biblia está llena de historias que muestran cómo confiar en Dios y obedecer su dirección puede transformar destinos. Noé, el joven rico y la viuda de Sarepta son ejemplos poderosos de cómo la fe requiere acción antes de que aparezcan los resultados. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a actuar antes de ver? Noé recibió una orden que parecía absurda: construir un arca gigantesca cuando no era ningún signo de lluvia. Podría haber dudado, cuestionado o pospuesto, pero eligió obedecer. Y fue esta fe la que salvó a su familia y a la humanidad continua. Si Noé hubiera esperado para ver las nubes antes de actuar, habría sido demasiado tarde. A veces Dios nos pide que tomemos medidas de fe sin que todo sea claro, y es en esta obediencia que ocurre el milagro. Por otro lado, el joven rico tuvo la oportunidad de seguir a Jesús, pero no pudo renunciar a lo que tenía. Él creía en Dios, pero su fe no era suficiente para llevarlo a la acción. Esto nos muestra que no siempre es la falta de conocimiento lo que nos impide obedecer, sino el apego a lo que nos da seguridad. ¿Qué necesitas liberar para seguir completamente el llamado de Dios? La viuda de Sarepta, a su vez, solo tenía un puado de harina y un poco de aceite de oliva cuando el profeta Elijah le pidió que le hiciera un pan. Por lógica humana, significaba perder su última comida, pero por fe significaba hacer espacio para el milagro. Ella eligió creer y actuar, y su provisión nunca se perdió. Esto nos enseña que la verdadera fe requiere entrega, incluso cuando parece no tener sentido. Dios siempre honra a los que confían en Él, pero el primer paso depende de nosotros. Nos invita a abandonar la zona de confort, dependiendo de ella en lugar de nuestros propios recursos. Noé, la viuda y muchos otros personajes bíblicos experimentaron la fidelidad de Dios porque se atreven a obedecer antes de ver los resultados. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? La Biblia nos muestra que el acto de Dios a menudo solo ocurre después de nuestra actitud de fe. Si queremos vivir sus milagros y promesas, necesitamos aprender a confiar y obedecer sin dudarlo. Y ahora, la pregunta que queda es: cuando Dios te llama a dar un paso de fe, ¿estarás listo para decir sí? Esperar nunca es fácil. Vivimos en un momento en que todo sucede rápidamente, y la idea de tener que esperar el momento adecuado nos hace impaciencia. Sin embargo, Dios trabaja de una manera diferente, su tiempo no sigue nuestro reloj. Él ve más allá, sabe lo que es mejor y nunca se retrasa. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a confiar en esta vez o queremos acelerar los procesos que aún no están listos? La Biblia nos muestra el ejemplo de Saúl, que ha perdido el reino por no saber cómo esperar. Dios había establecido tiempo para que Samuel ofreciera el sacrificio, pero Saúl, tomado por la ansiedad, decidió actuar por su cuenta. Su prisa era costosa. ¿Cuántas veces tomamos decisiones apresuradas porque no tenemos paciencia para esperar la respuesta de Dios? Queremos bendiciones inmediatas, pero olvidamos que la obediencia tardía sigue siendo desobediencia. Por otro lado, vemos personajes como Joseph, que esperaron años hasta que vio los sueños de Dios. Pasó por la traición, la injusticia y la prisión antes de finalmente asumir la posición de Dios para él.
Si Joseph hubiera tratado de forzar su promesa con anticipación, nunca podría convertirse en gobernador de Egipto. Esto nos enseña que esperar no es tiempo perdido, es preparación. La paciencia en la vida espiritual es un ejercicio de confianza. Cuando damos nuestros planes a Dios, debemos creer que está trabajando, incluso cuando vemos que no sucede nada. Esto requiere fe, porque nuestro instinto nos lleva a querer actuar, resolver y tener control. ¿Pero el control está realmente en nuestras manos? ¿O Dios tiene algo mucho mejor preparado, y todo lo que necesitamos hacer es confiar? Si hoy sientes que las promesas de Dios se están tomando demasiado tiempo, recuerda que Él nunca olvida a tus hijos. El tiempo de espera no es castigo, sino parte del plan divino. Mientras esperamos, se da forma, nos fortalece y nos enseña lecciones que serán esenciales en el futuro. Lo que parece un retraso puede ser una desviación de algo que no fue para usted o una preparación para algo mucho más grande. El tiempo de Dios es perfecto porque sabe el momento exacto de todo. La pregunta que queda es: ¿confiarás y esperarás pacientemente o actuará impulsivamente como Saúl? Recuerde, Dios nunca falla. Si prometía, cumplirá, en el momento adecuado. ¿Ha sucedido a seguir de manera correcta, con todo planeado, y de repente todo cambia? Estos cambios inesperados pueden parecer obstáculos, pero a menudo son interrupciones divinas, que nos dan cuenta de un propósito mucho mayor. Dios, en su soberanía, nos saca de las rutas que nos alejan de Él y nos ponen en el camino correcto. La pregunta es: ¿podemos ver estas interrupciones como oportunidades o simplemente como frustraciones? Moisés es un gran ejemplo de cómo una interrupción puede transformar una vida. Creado como príncipe de Egipto, parecía poder, pero un cambio lo llevó al desierto durante 40 años. Lo que parecía un defecto, de hecho, era un momento de preparación. Cuando Dios finalmente lo llamó para liberar a Israel, Moisés estaba listo para cumplir su verdadera misión. Si hubiera permanecido en Egipto como príncipe, habría perdido su verdadera llamada. Otro ejemplo es Simón Pedro. Como pescador, tenía su rutina establecida hasta que Jesús apareció y lo llamó a algo más grande. Su plan era continuar su vida en el mar, pero Dios lo interrumpió y lo convirtió en uno de los mayores discípulos de la historia. A veces, Dios nos lleva de lo que sabemos para llevarnos a un nivel superior. ¿Estamos dispuestos a dejar caer las redes cuando nos llama? Paul también tuvo una interrupción radical. Era perseguidor de los cristianos hasta que, en el camino a Damasco, tuvo una reunión con Jesús que cambió por completo su destino. Su vida se puso patas arriba, pero fue precisamente este giro lo que lo llevó a convertirse en uno de los mayores predicadores del Evangelio. ¿La lección? Dios incluso puede transformar nuestras elecciones equivocadas en parte de su plan. Si se enfrenta a un cambio inesperado, no se asuste. Pregúntale a Dios: ¿qué quieres enseñarme con eso? Lo que parece una pérdida puede ser una redirección para algo mucho más grande. Cuando confiamos en Dios, entendemos que no interrumpe nuestros planes por capricho, sino porque hay algo mucho mejor preparado. Luego, la próxima vez que su vida se interrumpe inesperadamente, en lugar de resistirse, pregúntese: ¿es este Dios la forma de llevarme a mi verdadero propósito? Moisés, Pedro y Paul pasaron por esto, y sus vidas nunca fueron las mismas. ¿Y estás dispuesto a aceptar interrupciones divinas con fe y confianza? Llevar el peso del pasado puede ser uno de los mayores impedimentos para vivir el plan de Dios. Muchos están atrapados con errores cometidos, oportunidades perdidas o incluso dolores que parecen imposibles de superar. Sin embargo, la dirección de Dios siempre apunta hacia adelante. Cuando nos llama a algo nuevo, no quiere que nos quedemos atrapados en lo que ha pasado. Pero, ¿estamos dispuestos a lanzar lo que nos impide avanzar? La Biblia nos enseña que Dios no nos define para nuestro pasado, sino para el propósito que tiene para nosotros. El apóstol Pablo, que alguna vez persiguió a los cristianos, se convirtió en uno de los mayores predicadores del Evangelio. Si hubiera arrestado la culpa de lo que hizo, nunca podría haber cumplido su llamada. Dios no quiere que miremos hacia atrás, quiere llevarnos a algo más grande. Muchos tienen miedo de abandonar el pasado porque piensan que no podrán vivir algo mejor. Pero Jesús nos enseña que nadie que ponga su mano en el arado y mira hacia atrás está en forma al reino de Dios.
Esto significa que mientras estemos enfocados en lo que ha pasado, no podremos vivir plenamente lo que Dios ha preparado. El pasado puede enseñar, pero no debe ordenar el presente. Sea un error cometido, una relación rota o un sueño que no se ha hecho realidad, Dios nos invita a dejarlo todo en tus manos. Nos llama a una nueva vida, donde nos transforman la fe y nos guiamos por su voluntad. El sacrificio de Jesús en la cruz demuestra que no hay nada que no pueda canjear. Entonces, ¿por qué seguir sosteniendo lo que ha perdonado y renovado? Si sientes que el pasado todavía te mantiene, haz un ejercicio de fe hoy y dale todo a Dios. Ore y pídele que cure sus heridas, para que lo ayude a perdonar usted y los demás y que lo libere de todo lo que evite su avance. Cuando dejamos escapar el peso del pasado, experimentamos la verdadera paz que proviene de Dios. Lo que pasó, pasó. Dios quiere llevarte a algo nuevo, pero solo puedes hacerlo si estás dispuesto a liberar lo que ya no sirve a tu propósito. La pregunta que queda es: ¿estás listo para dejar el pasado y avanzar hacia el futuro que Dios tiene para ti? Confiar en Dios realmente significa darle todo a Él, y esto no siempre es fácil. Muchas veces, decimos que confiamos, pero en el fondo todavía queremos tener control de situaciones. Sin embargo, el plan de Dios requiere una entrega completa. No podemos contener una parte de nuestras vidas mientras entregamos solo otra. O confiamos totalmente, o todavía estamos atrapados con miedo y duda. ¿Cuál de estas opciones ha elegido? La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es solo creer, sino que actuar como uno realmente confía. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, no quería tomar al hijo del patriarca, sino aprobar su corazón. Abraham confió en el punto de obedecer sin dudarlo, y fue exactamente esta fe que allanó el camino para un gran propósito. Dios siempre honra a quienes confían en Él sin reserva. ¿El miedo a entregar todo a Dios a menudo proviene de la duda que pasa si Él no hace como yo lo quiero? Pero confiar en Dios significa creer que su plan es mejor, incluso cuando no entendemos. Joseph, cuando los hermanos lo vendieron, podría haberse rebelado pero eligió confiar. Al final, Dios lo colocó en una posición de honor. Lo que parecía una derrota era en realidad una preparación. Cuando dudamos en confiar por completo, terminamos llevando cargas que no nos fueron hechas. La ansiedad, la inseguridad y el miedo son consecuencias de la fe parcial. Jesús nos invita a lanzar todas nuestras preocupaciones sobre Él, pero esto requiere una decisión: dejar el control y creer que Él sabe lo que es mejor. ¿Estamos realmente dispuestos a hacer esto? Si le resulta difícil confiar totalmente, comience a practicar en los detalles. Pide a Dios la dirección a las pequeñas decisiones, observa cómo actúa y fortalece tu fe. Entonces, cuando se trata de confiar en algo más grande, ya estarás seguro de que siempre cumple sus promesas. La confianza no se construye durante la noche, pero comienza con pequeñas entregas diarias. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero solo puede actuar completamente donde hay entrega total. ¿Qué te impide hoy confiar por completo? ¿Es hora de dejar caer las cuerdas de miedo y finalmente descansar en el plan divino? La fe nos conecta con Dios, pero es la oración la que mantiene viva esta relación. Oren no es solo preguntarle a Dios por las cosas, es hablar con Él, escuchar tu voz y permitirle dirigir nuestro viaje. A menudo descuidamos este hábito, pero la verdad es que una vida sin oración es una vida sin dirección. Y sin dirección divina, corremos el riesgo de caminar en círculos, alejándonos del propósito que tiene para nosotros. En la Biblia vemos que Jesús, incluso siendo el Hijo de Dios, rezaba constantemente. Sabía que su ministerio dependía de la conexión con el Padre. La oración no es un ritual vacío, es una clave poderosa para recibir el discernimiento, la paz y la fuerza para enfrentar cualquier situación. Muchas personas dicen que no saben cómo rezar, pero rezar no tiene que ser complicado. Dios no espera hermosas palabras o frases ensayadas, quiere sinceridad. Si nunca tuviste la costumbre de orar, comiences ampliamente, hable con Dios como hablarías con un amigo. Abre tu corazón, gracias, pide sabiduría y aprende especialmente a escuchar. La respuesta de Dios no siempre viene de inmediato, pero siempre viene. La fe y la oración van juntos. Cuando rezamos, fortalecemos nuestra confianza en Dios.
Y cuanto más confiamos, más fácil será entregar nuestras preocupaciones y esperarlo. Muchas veces, no recibimos porque simplemente no creemos o no creemos que Dios pueda actuar. Pero nos invita a golpear, pedir y buscar. La pregunta es: ¿realmente estamos haciendo esto? Este vídeo no puede terminar sin un momento de oración. Luego cierre los ojos y ore conmigo. Señor, le doy mi vida, mis miedos y mis planes en sus manos. Que su voluntad prevalezca sobre la mía y pueda aprender a confiar más en usted. Fortalezca mi fe, me dé discernimiento y me ayude a escuchar su voz. Ahora se hace la invitación: permanecer firme en la fe, desarrollar una vida de oración y permitir que Dios lo guíe en cada paso. Después de todo, aquellos que buscan a Dios con todos los corazones nunca estarán indefensos. ¿Aceptas este desafío? Ahora que has venido aquí, la gran pregunta es: ¿qué vas a hacer con todo esto? Dios tiene un plan increíble para su vida, pero no obliga a nadie a seguirlo. Nos da la invitación, nos muestra el camino, pero la decisión de confiar y obedecerla depende de cada uno de nosotros. ¿Estás listo para dar este primer paso? Es posible que hayas sentido a Dios para hablar contigo antes, pero por miedo, duda o inseguridad, terminó posponiendo la respuesta. Pero recuerde, la obediencia premiada sigue siendo desobediencia. Cuanto más resistimos la voluntad de Dios, más tiempo perdemos lejos del propósito para el que fuimos creados. ¿Qué aún evita que te entregues por completo? Si hoy siente que necesita cambiar algo, ofrecer una preocupación o simplemente confiar más en Dios, no ignore este llamado. Empiece ahora. Ore más, busca la presencia de Dios diariamente, lee la Biblia y pídale que lo dirija. Los pequeños cambios pueden transformar completamente su caminata. La fe crece en la práctica, y cuanto más confíes, más verás a Dios. Recuerda que nadie que confía en Dios pierde. Cuando ponemos nuestras vidas en sus manos, experimentamos paz, transformación y milagros. Y lo más sorprendente es que nunca nos deja solo en este viaje. Entonces, ¿por qué seguir cargando cargas que no son tuyas cuando Dios te está llamando a descansar en Él? Si este mensaje habló a su corazón, compártalo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y si desea continuar recibiendo contenido que fortalezca su fe, suscríbase al canal y habilite las notificaciones. Juntos creceremos espiritualmente y aprenderemos a vivir el plan perfecto de Dios. Ahora dime, ¿estás listo para confiar y dejar que Dios te guíe?